la parte 10ª de esta enseñanza llamada disciplina en la iglesia. Disciplina en la iglesia. Hoy, hermanos, les quiero enseñar a ustedes 4 verdades doctrinales. 4 verdades doctrinales que, por supuesto, hermanos, apuntan o nos llevan a la disciplina eclesiástica. ¿Ya tiene usted Proverbios 15:32? ¿Todos? Entonces vamos a leer, hermanos. Dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia ¿qué? Su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy estaremos estudiando algo que a mí me parece que es importante compartir con la iglesia, y seguramente, hermano, usted, espero no equivocarme, que difícilmente ha podido usted aprender o escuchar mejor el marco evangélico, que toda iglesia local debe presentar como argumento y referencia de peso. ¿Para qué? Para ejercer con autoridad santa la disciplina eclesiástica. Por supuesto, hermanos, debemos decir que se debe comprender por medio de la Escritura, y también se debe establecer en el corazón que esta enseñanza debe ser clara para los miembros de una iglesia local o para los futuros miembros, aquellos que participan desde luego del bautismo, aquellos que participan de la cena del Señor y aquellos hermanos que son fieles. Por eso esta enseñanza no es para todos. Claro, la iglesia tiene que escucharla, pero mayormente es para ellos. Ahora bien, cuando hablamos del marco evangélico, pues miren que el marco evangélico, si usted hace como un mapa mental allí en su mente, discúlpeme la redundancia, su merced, imagínese un cuadro, y en ese cuadro haber 4 verdades importantes. Entonces, un cuadro usted lo divide en 4, y en cada cuadrito hay 4 verdades importantes, o en este caso 4 verdades doctrinales, que le aseguro que si usted las aprende, será de mucha importancia, no solamente para su vida, sino también para darle un enfoque más claro a la predicación del Evangelio. Voy a nombrar, hermanos, estas 4 verdades doctrinales, y por supuesto las vamos a estudiar. La primera, ¿qué es el Evangelio? Hoy vamos a ver solamente esa primera verdad doctrinal. ¿Qué es el Evangelio? Porque tenemos que saber qué es realmente el Evangelio. Segundo, ¿qué significa ser cristiano? Esto lo veremos en 15 días. Tercero, ¿qué es una iglesia local? ¿Qué significa? Y número 4, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Miren que esas 4 preguntas son importantes. Pero hoy vamos a ver solamente el Evangelio. Les repito las preguntas para que las tengan ya anotaditas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Este segundo punto, ¿qué significa ser cristiano? Por supuesto, es diferente a lo que estamos llevando, ¿no? Por supuesto, es diferente. Entonces, hermanos, el día de hoy estaremos, como ya lo he dicho, anunciando o enseñando la primera verdad doctrinal. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Será que el Evangelio solamente es las buenas nuevas? O sea, solamente eso ya. La idea es que hoy podamos tener un poco más de comprensión frente a esta pregunta.
y dar una respuesta un poco más clara. Pero permítame primero explicar entonces, antes de entrar al primer punto, ¿qué es el Evangelio? Permítame explicar a la mayor brevedad qué es un marco evangélico. Cuando hablamos de un marco evangélico, estamos diciendo que es aquel donde se analiza primero, porque se tiene que analizar, o sea, no solamente está en mi mente, sino que ahora voy a empezar a analizar, por ejemplo, qué es el Evangelio. Entonces, es aquel donde se analiza, primero. Segundo, se exponen verdades bíblicas que son importantes para nosotros. No solamente se analiza, sino que también se exponen verdades bíblicas que son importantes para nosotros. Pero mire, ahí no se queda todo. También, hermanos, se deben sustentar. Haga de cuenta como cuando usted hace un examen que le dice conteste pero sustente. Entonces también, hermanos, nosotros estamos llamados a sustentar. Y al final, hermanos, a defender. Pero ¿cómo las defendemos? Por la Escritura. ¿Sí? Por la Escritura. Entonces, hermanos, les recuerdo, el marco evangélico tiene 4 tópicos: analizar, exponer, sustentar y defender. No sé si usted puede hacer ahí en su cuaderno un cuadrado, y ese cuadrado lo divide en 4 partes. Y usted coloca en la primera, arriba, analizar, al lado, exponer, abajo, sustentar, y al lado, defender. Porque eso es lo que este primer marco vamos, o nos va a llevar a eso: analizar, exponer, sustentar y defender. Lo repito la última vez: analizar, exponer, sustentar y defender. Pero entonces, entre comillas, ese defender, colóquele allí Sagradas Escrituras, o SE en mayúscula. Muy bien, hermanos, pues estudiemos el marco evangélico. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Vamos a dar una definición. El Evangelio, hermanos, es, para que lo tengan claro, el gozoso mensaje de Dios, el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. El gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Esa es la primera definición. La segunda definición, hermanos, es esta: es la buena noticia de salvación. Es la buena noticia de salvación a la mala noticia. Es la buena noticia de salvación a la mala noticia que el ser humano sin Cristo tiene. Es la buena noticia de salvación a la mala noticia que el ser humano sin Cristo tiene. Es decir, hermanos, ¿cuál es la buena noticia de salvación? Que Cristo nos salva. ¿Cuál es la mala noticia? Que estamos condenados eternamente bajo la ira de Dios por su desobediencia. Por eso es la buena noticia de salvación a la mala noticia que el ser humano sin Cristo tiene. Alguien que no tiene a Cristo vive en una mala noticia. ¿Cuál es? Está en condenación eterna, ¿cierto? Por eso nosotros les predicamos el Evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues la buena noticia es que Cristo murió a través de una muerte en la cruz o en una cruenta cruz para salvarnos. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que cuando predicamos el Evangelio no podemos simplemente decir: lo invito a la iglesia y ya. No, no puede ser eso. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, el Evangelio nos lleva a responder 4 preguntas. El Evangelio.
Y estaba hablando aquí con la hermana Lucía, porque es que el Evangelio, hermanos, a veces no se enseña o no se predica de la manera en que debiera predicarse. Mire, el Evangelio tiene estas 4 preguntas, por favor anótelas, se las voy a dictar muy despacio. Primero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esa es la primera pregunta que el Evangelio responde. ¿Quién es Dios? La segunda pregunta es esta: ¿por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa en cuanto a nuestro pecado y rebelión? Le repito una vez más: ¿por qué estamos en una situación tan desastrosa en cuanto a nuestro pecado y rebelión? Esa es la segunda pregunta, ¿no? La tercera pregunta: ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Esa es la pregunta número 3. ¿Qué hizo Cristo? Y la pregunta número 4 es esta: ¿cómo podemos volver a Dios? ¿Cómo podemos volver a Dios? Entonces, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que tenemos que dar respuesta es a esas 4 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa en cuanto a nuestro pecado y rebelión? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo podemos volver a Dios? Y al final vamos a mirar, hermanos, que la gracia de la cruz no fue una gracia barata. Entonces, hermanos, vamos a responder a la primera pregunta: ¿quién es Dios? Cuando yo predico el Evangelio, yo tengo que mostrarle a las personas quién es Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro creador. Una persona sin Cristo, una persona que está muriendo sin el Señor, debe entender que Dios es nuestro creador, pero que además de eso, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es santo y Dios es justo. Quiero que usted note que estamos hablando ahí de qué, hermanos, de sus características, ¿no? O de sus atributos. Pero eso que usted va a decir cuando predique el Evangelio, la persona que lo va a escuchar a usted, esa persona tiene que entender que aunque Dios es bueno, fiel, justo, amoroso, un día, no sabemos cuándo, el Señor va a ejecutar su perfecta justicia contra todo pecado y pecador. Un día. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ese día, según la Biblia, lo conoce como el día del juicio o el día de la venida del Señor. Ahí, hermanos, es cuando vamos a saber quiénes fuimos realmente aquí en la tierra. Ahí es cuando vamos a ver si realmente el hermano que era un verdadero cristiano realmente va a estar allí. Recuerden que nosotros no vamos a la eternidad y no estamos, no estamos con el Señor por obras, sino por gracia. Por eso, hermanos, necesitamos comprender quién es Dios. Acompáñenme a Isaías, capítulo número 6, se va a hacer nuestro primer versículo, donde vamos a sustentar quién es Dios. Isaías, capítulo número 6, versículo 1 al 3. Un libro, hermanos, conocido por nosotros. Isaías, capítulo número 6, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo, ¿a quién? Al Señor, sentado sobre un trono, y miren lo que dice, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Muy bien. Ahora, hermanos, ¿quién es Dios de acuerdo a este texto? Dios es santo. Dios es santo. Y como es santo, por supuesto, hermanos, Él está en contra del pecado. Y está en contra del pecador. Pero ojo, porque nosotros también somos pecadores. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que somos pecadores redimidos por su sangre. ¿Sí me hago entender? Esa es la diferencia de alguien que no tiene al Señor. Nosotros sí lo tenemos, porque su sangre nos ha limpiado, porque somos realmente hombres y mujeres que hemos sido mostrados por el Señor Jesucristo como justos delante del Padre. Vamos a ir ahora, hermanos, a Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo número 1, versículo 16 y versículo 17. Le repito, Colosenses, capítulo número 1, versículo 16 y versículo número 17. Leamos, hermanos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y antes de Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, hermanos, si usted se dio cuenta, en ese texto que hemos leído de Colosenses 1, del 16 al 17, ¿quién es Dios? Pues ahí podemos ver que en el versículo 16 y en el versículo 16 habla de que el Señor es creador. ¿Sí lo nota allí? Él creó todas las cosas. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio realmente de una forma correcta, debemos decirle al pecador, debemos preguntarle al pecador esta pregunta, y discúlpeme la redundancia: ¿quién es Dios? Y cuando yo a esa persona le contesto quién es Dios, debo decir: Dios es santo, Dios es justo, ¿cierto? Dios es bueno, Dios es creador, Dios es dueño de todas las cosas. Pero, ¿qué dijimos? Pero un día Él va a ejecutar su perfecta justicia contra todo pecado y pecador. Ahora, la persona que está escuchando el mensaje de salvación va a entender que Él es pecador, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a llevar a esa persona es a que reconozca que hay un Dios que a Él lo creó. ¿Sí me hago entender, hermanos? Que a Él lo creó. Y que un día Él tendrá, como usted que está aquí sentado y yo, rendirle cuentas a Él. ¿A quién? A Dios. Juan 3:16. Ese es un texto que usted ya conoce, creo yo, de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí que podemos ver, hermanos, que Dios es un Dios que amoroso. ¿Sí lo nota allí? De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿por qué Dios es amoroso? Porque Él envió lo único que tenía, a Cristo. Pero recuerde algo, hermanos, este versículo a veces se usa para dar a entender que Dios salvó a todo el mundo. Si usted lee detenidamente, dice: porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿cuál es la condición? Que en Él cree. ¿Sí lo nota allí? No dice que Él vino a salvar a todos. Ahí es claro, a todo aquel que en Él cree. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos predicarle a nuestros hermanos, padres, primos, tíos, sobrinos, si Dios quiere tener de ellos misericordia. Pero no, hermanos, podemos pensar entonces que todos van a venir a Cristo, porque todos no van a venir a Cristo. Desafortunadamente, la Biblia dice que, y digo desafortunadamente no por la Biblia, sino por los que se van a perder, dice que unos, el Señor los ha escogido para salvación y otros ¿para qué? Para condenación. Entonces, hermanos, hemos visto que Dios es creador, hemos visto que Dios es amoroso, hemos visto también, hermanos, que Dios es santo. Miren lo último, hermanos, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Ahí podemos ver, hermanos, otro atributo de Dios, y es la ira. Dios muestra ira contra el pecado. Miren, hermanos, Dios jamás va a mostrar ira contra lo que es santo, contra lo que es puro. Lo que el Señor ha comprado con su sangre, Dios nunca va a mostrar ira, a no ser que no lo haya comprado. Pero el Señor, según este texto, muestra ira contra el pecado. ¿Sí, hermano? ¿Lo estamos entendiendo así? Contra el pecado. Por eso, mis amados hermanos que están aquí, es importante que esta primera verdad frente al Evangelio la gente lo conozca. Tú vas a predicar el Evangelio, no te limites a decir, ven, es que vengo a decirte que Dios te ama, que Dios es bueno, y ¿por qué no vienes a la iglesia el domingo y te conviertes? No, eso así no funciona, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio, mi hermano, es mostrando primero quién es Dios, porque Dios es nuestro creador. Dios fue el que me compró por medio de Cristo. Dios es el que me llamó a salvación. Y algo importante que debo mostrarle al que está pecando cuando yo predique es que la ira de Dios está revelada desde el cielo contra el pecado. Es decir, Dios no está donde hay pecado. Dios no está allí. Muy bien, hermanos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que responde el Evangelio es esta. Usted ya la tiene anotada allí. ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa en cuanto a nuestro pecado y rebelión? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa en cuanto a nuestro pecado y rebelión? Lo primero que debemos decir es esto, mire. Las personas en general fueron hechas a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Pero recuerde que no es literal. Esto no es literal. Lo que queremos decir, o lo que la Biblia en Génesis 1:26 quiere decir, es que fuimos creados como criaturas maravillosas, criaturas asombrosas, criaturas con dignidad y valor. Fuimos creados santos, entendiendo lo bueno y lo malo. Pero entonces, si usted le la pregunta inicial, ¿cuál es? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa en cuanto a nuestro pecado y rebelión? Permítame le respondo. Por nuestra voluntaria rebelión contra Dios. Por nuestra voluntaria rebelión contra Dios. Es decir, hermanos, cuando nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada, pasamos de ser sus hijos a ser ¿qué? ¿Qué piensa usted? Enemigos.
Pasamos de ser sus hijos a ser sus enemigos. Pero, ¿sabe por culpa de qué? Del pecado. O sea, el pecado es la respuesta para todo. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque no consultamos a Dios. Y por culpa de nuestro pecado. Porque, hermanos, pecamos todo el tiempo. Por el pecado que hay en nosotros. Sin embargo, hermanos, todos los seres vivientes, o todos los seres humanos mejor, tienen la capacidad de tener una relación restaurada con Dios. Todos. Todos. No hay una sola persona que no pueda. Ahora bien, acá hay una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo? Arrepintiéndose. ¿Sí me hago entender, hermanos? Arrepintiéndonos. Reconociendo que somos pecadores. Reconociendo que nuestra vida, si usted es honesto y yo soy honesto, no es una vida que agrade al Señor 100%. Y la única manera es que usted le pida al Señor que Él te llame a ti a salvación. Alguien ha dicho que los cristianos podemos ir a Dios y que cuando vamos a Dios, Él como tal nos da salvación, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es el que llama. Él llama a salvación. Y cuando el Señor llama a un muerto a salvación, ¿sabe qué hace el muerto? Se despierta, escucha y va al Señor. Es diferente. Pero hermanos, a veces nos engañan diciendo: ven, ¿por qué no repites esta frase conmigo? ¿Por qué no repites esa oración? Y ya, como por arte de magia, Cristo va a morar en ti. No, hermanos, porque estamos quitando quién es Dios. Estamos quitando de que el pecador se arrepienta, de que entienda que va al infierno. Por eso, hermanos, el Evangelio tiene unas cosas muy importantes que debemos aprenderlas. Acompáñenme a Génesis otra vez, 1, 26 y 27. Y digo otra vez porque ahorita simplemente lo enuncié, pero vamos a leerlo. Génesis 1, 26 y 27. Voy a esperar que usted lo busque, hermano. Estamos hablando de 4 verdades doctrinalmente importantes, ¿no?, que nos llevan al Evangelio. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo, ¿quién? Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios, mire, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta ahí nomás. Hermanos, escúchenme, hemos sido creados a la imagen de Dios. Dios es el que decide crear, no nosotros. Dios decide crear al hombre. Dios decide crear a la mujer. Dios es el que decide. ¿Y para qué Dios decide esto? Para reflejar su carácter y administrar la tierra. Eso hace parte de la semejanza y la imagen. Dios lo que hace es colocar un hombre para que labre la tierra. Ese hombre no halló entre los animales su ayuda idónea, y el Señor le dio a esa hermosa mujer, ¿no?, llamada Eva. Y ustedes, hermanos, que están aquí, gracias al Señor, que reflejan eso. Ustedes son o serán la ayuda idónea de alguien un día. Por eso, mis hermanos amados, es importante que la persona que se va a enfrentar a esto que estamos hablando, esa persona tenga la capacidad, a través de lo que usted le va a enseñar, de discernir que Dios es creador, pero que yo estoy como estoy mal por mi pecado.
¿sí? Por mi pecado. Pero que Dios un día va a ejecutar toda su ira. Toda su ira. Es importante que eso lo entendamos. Si usted quiere anotar estos textos, lo puede hacer. Por ejemplo, Romanos 3, del versículo 9 al 12, habla de que todos somos pecadores. Romanos, capítulo número 3, versículo del 9 al 12, habla de que todos somos pecadores. Isaías 53:6, ahí el Señor nos muestra que estamos en rebelión contra Dios. Miren que estos son unos textos para que usted argumente. Si alguien dice, no, es que yo soy bueno. Es que mire que yo como papá soy tan bueno. A mí me dejó mi esposa, pero yo soy bueno. Un momento. Romanos 3 dice que todos somos pecadores. Todos somos malos. Isaías 53:6 dice que todos estamos, ¿en qué? En rebelión contra Dios. Isaías 59:2 dice que estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Romanos 6:23. Si usted se lo ha aprendido de memoria, allí se resume que la muerte es el pago de nuestra rebelión, La muerte es el pago de nuestra rebelión. Entonces, mis hermanos, aquí ya hemos visto dos cosas y hemos respondido dos cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? ¿Quién es Dios? Entonces, de usted depende, hermanos, y de mí, que prediquemos muy bien el Evangelio. Segundo, porque estamos en una situación tan desastrosa en cuanto a nuestro pecado y rebelión, pues por el mismo pecado. Y las personas tienen que entender que están mal por el pecado de ellos mismos. Ahora, vamos a mirar la solución, hermanos. Ya vimos quién es nuestro Señor, ya vimos que Él va a ejecutar, ¿cierto? También ya entendimos que por el pecado que nos asedia estamos mal, o esta humanidad está mal. Ahora miramos cuál es la solución. ¿Y la solución quién es? Cristo. Y la pregunta es, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Lo primero, hermanos, que debemos acotar o decir es que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es importante, hermanos, que usted lo enseñe. Usted no puede decir, sí, Cristo el Salvador. No, ¿quién es? El Hijo de Dios. Por eso estamos hablando de Dios, ¿no? Él es el Hijo de Dios. Y debemos decir bien, hermanos, que Él dio su vida sin pecado. Él dio su vida sin pecado para convertirse en el sacrificio perfecto. Si Cristo hubiera pecado, no hubiera sido perfecto. Pero Él dio su vida sin pecado para convertirse precisamente en ese sacrificio perfecto. Es por esto que ahora sí, usted puede decir con tranquilidad, mire, amigo, amiga, joven que te estás perdiendo, con la muerte de Cristo en la cruz, Él lo que hizo fue rescatar a personas pecadoras como usted y como yo. ¿Sí lo nota ahora? Cuando ya entramos a ver a Cristo, ya entramos a darle la solución a las personas. Por ejemplo, alguien tiene un dolor de cabeza, ¿usted qué le ofrece? Tómese un tintico, tómese esta pastilla, ¿cierto? Tómese esta otra cosa, pero usted le da una solución, ¿cierto? Porque le está diciendo que está enferma. El pecado es una enfermedad, hermanos, que está acabando con el ser humano. Pero después de haber hablado de Dios, después de haber mostrado cómo estamos nosotros, ahora le vamos a dar ¿qué? La solución. Cristo. Cristo fue la cruz del Calvario, a esa cruenta cruz. Allí derramó su sangre, fue golpeado, fue maltratado, fue herido, fue crucificado, fue muerto. Y a través de esa muerte cruenta es que usted y yo tenemos vida eterna. Si usted decide serle fiel,
si usted decide amarlo. Miren que la predicación del Evangelio no es tan compleja. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos difícil. Cuando empezamos a hablar de otras cosas que no son, miren que Dios le da una casa, un carro, venga. No, eso no es. La muerte de Cristo, cuando le hablamos a un pecador, tenemos que ser claros, la muerte de Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que vienen a Él, con fe. Solamente a esos, con los que venimos a Cristo con fe, que lloramos nuestro pecado, que reconocemos que estamos mal, a través de ese llamamiento santo, porque es el que llama es Dios, Dios Padre es el que llama, y se los entrega a su Hijo. Por eso el Señor dice que los que mi Padre me entregó, eso no se pierden, ¿sí? Porque el Padre no le va a entregar a todo el mundo, solamente a los que Él llama. ¿Es claro para usted? A los que el Padre llama, se los entrega a su Hijo. Y el Hijo dice, ninguno que mi Padre me entregó se me perdió. Ninguno. Es por esto, hermanos, que debemos hacerle entender a las personas que si Él cree en el Señor y que si Él le ama y si cambia su vida de pecado, el Señor le va a ayudar. Pero no tenemos que prometerle más allá. No, Dios te va a dar un carro, una moto, esa moto que usted quiere, Dios se la va a dar. No, hermanos. Porque ya usted va a denigrar, ¿cierto? Ya usted lo que va a hacer es, y yo también si lo hago, lo que vamos a hacer es mentirle a las personas. La resurrección de Cristo de entre los muertos, escúcheme, es la confirmación definitiva de estas declaraciones. Por eso, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz es glorioso. Cristo murió en la cruz por rescate de tu vida. Me gustaría decir que de toda tu familia, no puede ser así, sino de solamente aquellos que lo buscan, le aman. Hermanos, voy a darle algunos versículos, hermanos, para que por favor usted los anote y usted pueda argumentar de la manera más fácil. Juan 3:16, lo acabamos de leer, ¿cierto? Pero allí, hermanos, aparte de que habla de un Jesús amoroso, también habla de que Jesús es el único camino a Dios. Jesús es el único camino a Dios. Romanos capítulo número 5, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 8. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. ¿Usted cree esto que estoy diciendo? ¿Que Jesús murió por usted? Entonces viva para el Señor. Romanos capítulo 6, 23. Cristo es el regalo de vida eterna. Romanos 6, 23. Cristo es el regalo de vida eterna. Y esa salvación que nuestra alma tiene es gracias a ¿quién? A Cristo, hermanos. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 9. Efesios 2, del 4 al 9. Allí podemos ver que Dios nos da gracia, pero en Cristo. Dios nos da gracia, pero en Cristo. Otro versículo, hermanos, para que lo tenga allí. Colosenses 1, del 19 al 23. Colosenses 1, del 19 al 23. ¿Qué vemos allí, hermanos? Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. Muy sencillo, hermanos. Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Miren, hermanos, la única manera en que el hombre se pueda reconciliar con Dios es por medio de ¿quién? De Cristo. Primera de Pedro 2:22.
Primera de Pedro 2:22. Ahí vemos cómo Cristo vivió una vida perfecta. Miren, hermanos, estos son argumentos que nos necesitamos para predicar un buen evangelio. Cristo vivió una vida como perfecta. Primera de Corintios 15, 3 y 4, hermanos. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Cristo se levantó de entre los muertos. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Por qué, hermanos, cito este versículo? Porque el verdadero evangelio debe tener, o uno de sus pilares es la resurrección. Si nosotros no predicamos el evangelio con la resurrección, le estaremos quitando una verdad. Y el último versículo, hermanos, Juan 10:10. Cristo vino a dar vida. Y no cualquier vida, sino vida como en abundancia. Hemos hablado de Dios, hermanos. Hemos dicho por qué estamos en una situación tan desastrosa. Hemos hablado de Cristo, ¿cierto? Ahora vamos a terminar hablando de cómo podemos volver a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos volver a Dios? Aunque ya lo hemos dicho, ¿no? Pero la respuesta es muy sencilla, hermanos. Miren, Dios requiere de usted y de mí y de cualquier pecador que reconozcamos nuestro pecado. Muy sencillo. O sea, es sencillo decirlo, ¿no? Pero cuando las personas no quieren reconocer el pecado, pues es complejo. Pero Dios requiere de nosotros que reconozcamos nuestro pecado. 1, 2, que pidamos perdón por nuestro pecado. Mire, se lo voy a resumir muy fácil. Primero, que reconozcamos nuestro pecado. Solo primero. En la pregunta, ¿cómo podemos volver a Dios? Que reconozcamos nuestro pecado. Si a usted le preguntan, bueno, pero ¿cómo puedo volver a Dios? ¿Cómo? ¿Usted qué le responde? Reconozca su pecado, ¿sí o no? Lo segundo, pida perdón por su pecado. Mire lo tercero, arrepiéntete especialmente del pecado de incredulidad. Arrepiéntete. Ellos preguntan, ¿pero de qué me arrepiento si yo soy bueno? Especialmente del pecado de la incredulidad. De eso. Y lo último, apártese de su pecado. Apártese de su pecado y viva para Cristo. ¿Sí nota usted, hermano, que la enseñanza del evangelio es sencilla? O sea, ¿parece compleja? No. Pero si usted lo hace de esta forma, hermano, usted va a predicar mejor, teniendo en cuenta quién es Dios, porque estamos de esta forma, quién es Cristo y cómo podemos volver a Dios. Le repito, hermanos, reconocer nuestro pecado, pedir perdón por nuestro pecado, arrepentirnos, ¿cierto? Arrepentirnos especialmente por el pecado ¿de qué? De la incredulidad. Apartarnos del pecado, creer en Cristo y vivir para Él. Muy bien, hermanos. Voy a darle tan solo 2 versículos, hermanos, para que los anoten. Son varios, pero nomás doy 2. Anote este, hermano, Romanos 10, 9 al 11. Romanos, capítulo número 10, versículo del 9 al 11. Romanos 10, versículo del 9 al 11. Allí, hermanos, ¿qué dice? Que debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Juan 5, 24 y 25. Juan 5, 24 y 25. Allí, hermanos, se nos dice que debemos oír la palabra de Jesús. Es decir, mire, usted todos los días debe escudriñar, leer, buscar, ¿cierto? Estudiar. Porque si usted no lo hace, hermano, se va a convertir en un enano espiritual. Es más, se va a morir. Y anote este otro, hermanos. Juan 1:12. Juan 1:12. Debemos creer en el nombre de Jesús. Hermanos, y ya para finalizar, hermanos, quiero hablarle
de una gracia que no fue barata. Miren, pónganme cuidado. Cuando Cristo va a la cruz, lo que hace el Señor es pagar un alto precio, no cualquier precio. Lo que hace Cristo es pagar el más grande costo que jamás un hombre hubiera podido pagar por otro. Lo que quiero informarle a usted en esta tarde es que la gracia que usted y yo disfrutamos no fue barata, no fue una gracia barata. ¿Por qué, hermanos? Tuvo un gran costo. No sé si usted lo ha entendido así alguna vez, pero la muerte en la cruz del Cristo no es solamente, hermanos, como se hace en esa semana que el mundo le ha llamado Santa, donde hay obras de teatro y al final todo el mundo se abraza, todo el mundo es feliz. No, hermanos. Realmente, hermanos, si pudiéramos quizás buscar en todas las películas en el mundo una que más o menos se ajuste a esa cruenta muerte en la cruz, yo creo que puede ser, creo yo, la de Mel Gibson, de pronto esa. ¿Sí? De pronto esa. Pero mire, Cristo en la cruz nos redimió con su sangre. Voy a leerle primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren, hermanos, aquí Pedro destaca que la redención humana no se logró con bienes materiales corruptibles como el oro o la plata, sino mediante el sacrificio supremo de la sangre preciosa de Cristo. Y allí está descrito como un cordero sin mancha, como un cordero sin contaminación. ¿Y sabe qué hizo ese cordero? Que lo vemos allí, el cordero pascual que vemos en Éxodo, lo vemos aquí como el antetipo, rescatando a los creyentes de una vana manera de vivir. Usted heredó de papá y de mamá pecado, hermano. Una forma, unos hábitos, unas mañas, que quizás todavía las tiene, o las tenemos. Pero si venimos a Cristo, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Empezar a quitar esa corrupción que no le agrada a Dios. ¿Para qué? Para vivir para el Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Lo último, hermanos, ahora sí, en la cruz el Señor nos salvó, pero por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿debemos pagar por la salvación? No, hermanos, porque es gratis. Esto no tiene costo. Lo único que usted necesita es poner atención, ser dócil en su corazón y decirle al Señor, Señor, hoy rindo mi vida a ti. Señor, a partir de ahora, mi hogar, mi mente, mi corazón te servirán. Y usted va a notar, hermanos, un cambio que es de verdad. Porque cuando Cristo viene a la vida de alguien, ¿lo cambia o no cambia, hermanos? ¿Lo cambia o no cambia? Permítanme, hermanos, darle dos aplicaciones. Miren la primera. Todo creyente nacido de nuevo debe predicar el mensaje correcto del Evangelio a toda criatura. Hoy usted ha escuchado la predicación de un Evangelio correcto. Esa es la forma de predicar el Evangelio. Así. No decirle, venga el domingo, va a estar chévere el culto, vamos a cantar unas canciones, pero vea. No, de eso no se trata. Se trata es de mostrar quién es Dios. Se trata de mostrar por qué esa persona está tan mal con Dios. Se trata de mostrarle qué hizo Cristo en la cruz. Se trata, hermanos, de decirle cómo esa persona puede venir al Señor. Debemos predicar el mensaje correcto, haciendo preguntas correctas, mostrándole al pecador su pecado. ¿Y sabe qué? Invitándole a que venga al Señor.
si quizás Él quiere llamarlo salvación. ¿Sabe por qué? Porque solamente Cristo puede perdonar el pecado, ¿o no, hermanos? Solamente el Señor. Usted no, pero Cristo sí. Y Cristo, cuando perdona el pecado de alguien, lo atrae con su gracia bondadosa y ¿sabe qué? Lo llena con su espíritu y cambia la vida. Lo segundo, hermanos, es que el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por usted y pagó por mí, ese pago fue tan tormentoso, tan doloroso, pero al mismo tiempo tan maravilloso. Mire, que ninguna riqueza humana podrá jamás pagar tan preciosa salvación. Usted puede al Señor decirle: Señor, yo te ofrezco 1.000.000, pero salva a mi hijo, salva a mi hija, salva a mi papá, salva a mi mamá. Si el Señor no lo salva, perdió su plata. Por eso la salvación es gratuita, ¿sí? Y es por gracia. Muy bien, póngase de pie entonces, hermanos, en esta tarde. Hemos finalizado, siempre de una forma puntual, y vamos a orar. Bendito Dios, aquí estamos nuevamente, Señor, muy agradecidos, quizás cansados por el trajín de la semana, pero fortalecidos en el Espíritu. Señor, gracias, porque hoy tú me has permitido compartir este marco del Evangelio, esta primera parte. Gracias, Señor, porque nos ayudas, porque nos salvaste, porque nos llamaste cuando estábamos muertos. Padre, gracias. Mi vida es tuya, Señor, mi mente, mi corazón, la iglesia, todo es tuyo. Ayúdanos, Señor, a reconocer y a entender lo malo que somos y permítenos vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor y que tu buen espíritu nos ayude. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias a todos los que se conectaron, a ustedes que están aquí.